Buen día, me presento para la audiencia. Mi nombre es Ramón López, soy internacionalista, egresado de la Universidad Central de Venezuela en el año 91. Desde el punto de vista académico, poseo una especialización en gerencia superior cursada en Panamá, un MBA en el área de comercio internacional en esa misma universidad, una especialización en negociaciones económicas internacionales del Instituto Pedro Gual acá en Caracas, Venezuela, y un diploma de egresado en estudios doctorales en gobierno y políticas públicas del Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres en Lima, Perú. Actualmente soy jubilado del Servicio Exterior de Venezuela y me dedico a la investigación y el análisis del área internacional. Esta presentación ha sido especialmente preparada para la tercera Convención de Estudios en Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica, CONEPEC 2021, que este año lleva por nombre La Educación e Investigación como Bienes Públicos en Escenarios Inéditos. Es una conferencia que se ha titulado Educando sobre la diplomacia presidencial, seguimiento a los viajes internacionales de Hugo Chávez, vigencia de su cosmovisión. Debo agradecer a la doctora Lexi Vargas Flores, directora nacional del Centro de Estudios de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica de la Universidad Bolivariana de Venezuela, por la gentil invitación que nos hizo para que compartiéramos con ustedes el contenido de esta presentación, que forma parte de una investigación mucho más amplia, y hemos tratado de resumirla para esta tercera Convención de Estudios en Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica. De manera que sin mayor preámbulo, inicio a la misma. Como su nombre lo indica, nosotros vamos a hacer una síntesis sobre la cosmovisión y la geopolítica del presidente Hugo Chávez, tomando en cuenta un hilo conductor que son sus actuaciones fuera del territorio nacional. Estas actuaciones las podemos dividir grosso modo en 5 grandes etapas, que son las que estamos viendo en pantallas. Hay una primera fase que va desde diciembre del 74, cuando tiene su primera incursión fuera de Venezuela, siendo un cadete todavía de la otrora Academia Militar de Venezuela, en un viaje a la Pampa de la Quinua, que se desarrolla en el marco del sesquicentenario de la batalla de Ayacucho, y culmina en diciembre de 1998, cuando accede a la primera magistratura del Estado venezolano por la vía electoral. Es un periodo bastante largo, son 24 años como se puede observar, y ahí están compendiadas las actividades del presidente Hugo Chávez, no solamente, como señalé hace un instante, como cadete, sino también como oficial militar en condición de actividad, luego en condición de retiro en esa época post-Yare, y finalmente como candidato a la presidencia de Venezuela hasta que obtiene el triunfo electoral en diciembre del 98. A esa le sigue la segunda fase digamos, de estas 5 grandes etapas de su actuación internacional. Fue un periodo realmente muy reducido en tiempo, son 2 meses, pero está circunscrito a la actuación como presidente electo, de manera que es un periodo, si bien reducido, también es de mucha importancia, porque sus viajes desarrollados durante sus viajes y sus actuaciones desarrolladas fuera de Venezuela en esa etapa, ya tiene una connotación distinta a la que pudieron haber tenido los de la primera etapa. Sigue una tercera etapa que inicia el 2 de febrero del 99 con, digamos, el inicio de su ejercicio constitucional como primer mandatario de Venezuela, y culmina el 19 de agosto del 2000, cuando toma juramento nuevamente, ahora ante la Constitución de 1999, luego del proceso de relegitimación y el proceso constituyente que se dio en la primera fase de su mandato gubernamental.
Y luego le sigue una cuarta y una quinta etapa que están circunscritas a los dos sexenios constitucionales. De manera que en esas 5 fases, en esas 5 grandes áreas, nosotros podemos resumir la actuación internacional del comandante Hugo Chávez fuera de digamos, los límites de la patria venezolana. Si tuviésemos que hacer una breve descripción, una breve acotación sobre algunos hitos de su política exterior, de su cosmovisión, de su actuación internacional, sería bastante largo. Hemos tratado solamente de hacer un enunciado que vamos a tratar de desarrollar a lo largo de la presentación de una manera muy sucinta. Podemos comenzar no necesariamente en el mismo orden que vemos en pantalla, pero con el presidente Chávez se da inicio a un reposicionamiento del rol de la Organización de Países Exportadores de Petróleo en el escenario mundial. Recordemos que cuando él accede a la presidencia de Venezuela, en el año 98, ese año los precios del petróleo estuvieron alrededor de los $8 el barril. Cuando él entrega la presidencia de la OPEP, la entrega además fortalecida con 2 nuevos miembros, y el barril de petróleo estaba rondando los $100 el barril. Y eso en buena medida se debe a la actuación del propio presidente Chávez, como vamos a ver. Se produce también un estrechamiento y un fortalecimiento de las relaciones con las naciones del continente africano. Vale la pena acotar que en este momento la República Bolivariana de Venezuela, gracias a ese legado y esa visión del comandante Chávez, es el único país del mundo que posee relaciones diplomáticas con todos y cada uno de los países que conforman actualmente el continente africano. Lo mismo podemos decir de las relaciones de Venezuela con los países del mundo árabe y con Irán. Estas relaciones antes de la llegada del presidente Chávez estaban básicamente circunscritas al tema petrolero, al tema energético y más específicamente al relacionamiento a través de la OPEP. Con Chávez se rompen esos paradigmas y se amplía todo el espectro de la relación bilateral. Hay una revitalización de la cooperación sur-sur y del diálogo norte-sur. Se inician relaciones estratégicas, así llamadas, con 2 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, como son la Federación de Rusia y la República Popular China, así como una revitalización y también un estrechamiento de las relaciones con las naciones del África y con las naciones del mundo árabe e Irán. Ocurrió lo mismo con las relaciones de Venezuela con las naciones del Caribe insular. Son muchos más los hitos que podemos trabajar, pero en aras del tiempo tenemos que ser realmente muy concisos. Los últimos 3 aspectos que vemos en pantalla fueron algunos de los aspectos importantes que por diferentes motivos no se llegaron a concretar. Aquí hemos señalado solamente el Fondo Humanitario Internacional, que fue también una constante en su prédica internacional, el programa de integración ferroviaria suramericana y por supuesto el gasoducto transcaribeño y suramericano. Realmente faltó algo de tiempo para esto. Tenemos que contextualizar el escenario internacional de mediados del siglo pasado, pues luego del proceso llamado de Segunda Guerra Mundial, que finaliza en el 45, se inicia esta suerte, digamos, de estabilidad inestable de la Guerra Fría, que arranca pues con el fin de la guerra, de la Segunda Gran Guerra, y culmina el 25 de diciembre del 91, finalmente con la disolución de la URSS, previo a la caída del muro de Berlín en el 89, y algunos elementos que se van dando a lo largo de ese periodo, que, dicho sea de paso, fue catalogado por las Naciones Unidas como la década perdida por la ingente cantidad de recursos económicos que el sur en vías de desarrollo tuvo que transferir hacia el norte industrializado por el concepto de servicio de la deuda externa en vez de dedicar esos recursos para el propio desarrollo. En ese contexto, ya en las postrimerías de la Guerra Fría,
se da la llamada iniciativa Bush para las Américas, fundamentada en estos tres pilares: promoción de la democracia, promoción del libre comercio y promoción de las inversiones. Eso es muy importante porque eh, poco después se transforma esa iniciativa Bush para las Américas en la denominada Área de Libre Comercio de las Américas, que sigue el mismo patrón de las conferencias interamericanas que se desarrollaron en el continente a partir de 1889 con la primera conferencia internacional americana celebrada en Washington, donde por cierto los Estados Unidos llevaron a la mesa de negociaciones dos objetivos estratégicos. Estamos hablando del siglo XIX. Esos objetivos eran uno en lo político y uno en lo económico. En lo político era la implementación de los mecanismos de arbitraje en materia de solución de controversias que se suscitaran entre los estados partes del continente americano. Y en lo económico era la implementación de un arancel externo común. Es decir, cuando de acuerdo a la teoría de la integración económica se llega a lo que se llama un área de libre comercio, de acuerdo a esa teoría, repito, el paso siguiente al área de libre comercio es la implementación de un arancel externo común y eso se transforma en la unión aduanera. Esos dos objetivos ya los estaba planteando el establishment estadounidense desde finales del siglo XIX y se han mantenido como una constante en la política exterior de los Estados Unidos hacia las Américas durante todo el siglo XX. Y es así como en las postrimerías de la Guerra Fría surge esta iniciativa Bush para las Américas que rápidamente es transformada en el proyecto de área de libre comercio de las Américas y estas conferencias interamericanas en las cuales acabo de hacer referencia, que comienzan en Washington en 1889 con esos objetivos, van evolucionando a lo largo del siglo XX. Por ejemplo, en el año 47 se crea la OEA en creo que es la novena conferencia internacional americana, en el 48, perdón. En el 47 hubo una conferencia extraordinaria en Río de Janeiro, se crea el TIAR. En 1954, en la 10ª conferencia internacional americana que se realizó, por cierto, aquí en Caracas, en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, se implementa la Convención de Asilo Diplomático. Es decir, ellas van evolucionando a lo largo del siglo pasado. Y este esquema del ALCA repite ese patrón y es por eso que vemos que la primera cumbre de las Américas se da en Miami en el 94 y sucesivamente cada aproximadamente 4 años se van realizando en diferentes países de la región. En el 98 en Chile, en Quebec, Montreal, en Canadá, en el 2001 ya aparece el presidente Chávez y él eh, es el único mandatario que formula dos reservas a ese proyecto de dimensión continental que se estaba configurando en las Américas dentro de un nuevo rejuego político a nivel mundial porque ya no había guerra fría, ya se empezaba a hablar del fin de la historia y se era promoviendo, como dijimos, la libre circulación de las inversiones, la promoción de la democracia y el libre comercio. Esos eran los grandes paradigmas en los cuales se estaba desarrollando un nuevo relacionamiento internacional en un contexto además donde empezaban a surgir potencias en lo económico. Es en ese escenario global donde los Estados Unidos tratan de, luego, repito, de la confrontación ideológica este-oeste, reconfigurarse nuevamente en el continente americano dentro de un concierto internacional para mantener sus espacios geoeconómicos de dominación y de zona de influencia. Decíamos que el presidente Chávez en esa cumbre de Quebec, en Montreal, hizo dos reservas a la declaración final. Una reserva se refería a la fecha de implementación del acuerdo del ALCA, porque el borrador del proyecto ya para esa fecha estaba señalando que las negociaciones para el ALCA debían terminar en enero del año 2005. Estábamos todavía en el año 2001
y que el ALCA debía entrar en vigencia no más allá de diciembre de 2005. Y el presidente Chávez señaló, además muy acertadamente, que ninguno de los mandatarios que estaban presentes en esa reunión cumbre podía comprometerse a ello porque, entre otras razones, esa era una decisión que tenía que necesariamente pasar por las instancias legislativas de todos y cada uno de los estados ahí representados. Y además que en el caso de Venezuela tenía que ser objeto de un referéndum consultivo. La segunda reserva está referida a el tema de la democracia participativa y la democracia representativa, porque si bien esa declaración acogió como defensa la democracia representativa y el presidente Chávez no se opuso a ello, él agregó, solicitó que se agregara también la defensa de la democracia participativa, porque así estaba ya implementado el nuevo texto constitucional venezolano del 99. Eso no se le fue aceptado por la mayoría de los estados ahí representados. Y fíjense que luego en Lima, en Perú, al poco tiempo, tomando como base esta declaración de defensa de la democracia representativa, se da la llamada Carta Democrática Interamericana, que ha pretendido ser utilizada con fines desestabilizadores en los gobiernos populares y progresistas de toda la región latinoamericana y caribeña. De manera que ciertamente nuevamente tenía la razón el comandante Chávez cuando hizo las dos reservas. El tiempo le dio la razón en ambos casos. En la cuarta cumbre en Mar del Plata, bueno, ahí se le coloca definitivamente el epitafio al ALCA en una conjugación, digamos, de líderes latinoamericanos de la talla de Lula, de Kirchner, por supuesto, el presidente Chávez, por Paraguay estaba Nicanor Duarte, y otros líderes continentales que se hicieron presentes ahí y, como señalo, colocaron definitivamente el epitafio a un modelo de laboratorio diseñado por los tanques pensantes de la política exterior de los Estados Unidos para reconfigurar el escenario de las Américas dentro de un contexto mundial. Finalmente viene la cumbre de Trinidad y Tobago, donde hay que destacar que previo a esa cumbre, los países del ALBA, convocados por el comandante Chávez, se reúnen en el estado Sucre, en Venezuela, en Cumaná, analizan el proyecto de declaración que pretende pues ser eh, firmado luego del cónclave de Trinidad y Tobago, de la quinta cumbre de las Américas, y antes de llegar a Trinidad manifiestan que no van a firmar ese documento conclusivo. Y de hecho así sucede, es la primera cumbre de las Américas donde no hay un documento conclusivo, que es, digamos, el documento por el cual se habían venido ciñendo la política exterior de los Estados miembros del sistema interamericano cada 4 años, en atención a esos procesos, digamos, de direccionalidad económica y política de los gobiernos en la región. Entre otras consideraciones que iban más allá de lo que acabo de señalar, también señalaron los mandatarios del ALBA que no podía seguir faltando el gobierno de Cuba en las cumbres de las Américas. Recordemos que para la época todavía se mantenía el proceso de segregación de la República de Cuba del sistema interamericano. Es así como llegamos nuevamente a la siguiente cumbre de las Américas en Cartagena de Indias en el año 2012 y ya para la fecha el comandante Chávez, como todos sabemos, estaba muy delicado de salud. Recordemos que él se nos va el 5 de marzo del 13.
Él no puede ir a la cumbre de Cartagena, tiene que ir a Cuba a atender su salud, pero los países del ALBA nuevamente fijan posición y por segunda vez se produce otra cumbre de las Américas donde tampoco hay un documento conclusivo, pero con el agregado además que pusieron una especie de ultimátum y dijeron que si para la próxima cumbre de las Américas, que estaba convocada en Panamá, no invitaban al gobierno de la República de Cuba, ninguno de los países del ALBA se iba a ser presente en esa cumbre de las Américas. De manera que no solamente se corría el riesgo de que se realizara una cumbre de las Américas donde por tercera vez ya de manera consecutiva no iba a haber un documento conclusivo, sino que realmente iba a ser una cumbre exigua en cuanto a la participación de los países que conforman las Américas. Y es así como se da en Panamá, en la séptima cumbre de las Américas, el año 2015, donde tuve, por cierto, el honor de participar, y aquí tenemos la foto del presidente para el momento, Raúl Castro Ruz, con su homólogo de los Estados Unidos de América, Barack Hussein Obama. Esto fue concretamente en el Centro de Convenciones Atlapa, en el sector de San Francisco, en Ciudad de Panamá. Y ya para la época, el comandante Chávez no estaba físicamente entre nosotros, pero es importante tener esta secuencia para comprender su geopolítica y la vigencia de su legado geopolítico. A esto le sigue la última de las cumbres de las Américas celebradas, que fue en Lima en el año 2018, donde en esta suerte de entelequia que formaron mal llamada Grupo de Lima, le extienden como corresponde la invitación a todos los jefes de Estado y de gobierno de la región, entre ellos el señor presidente Nicolás Maduro, y luego en una suerte de peripecia diplomática, retiran la invitación como si la invitación fuera del gobierno, en este caso del país anfitrión que es Perú, y no del sistema interamericano. Y el argumento que utilizaron fue que en Venezuela no había un sistema democrático. Es decir, que en este momento los países del sistema interamericano le hicieron un reconocimiento a la democracia cubana, puesto que le mantuvieron la invitación al gobierno de la República de Cuba, cosa que nos satisface altamente, y argumentaron en el caso de Venezuela se les retiraba la invitación al señor presidente Nicolás Maduro por lo que ellos llaman el régimen dictatorial. Curiosa manera de interpretar la realidad. Esto que vemos a continuación es el contexto, digamos, que venimos señalando dentro de la nueva recomposición que tratan de hacer el gobierno estadounidense en las Américas. Por ejemplo, ya desde el 94 el establishment de los Estados Unidos había firmado el Tratado de América, el North American Free Trade Agreement, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica con Canadá y con México. Pero ya en plenas negociaciones del ALCA, ellos avanzan con los 5 países de Centroamérica con el Central America Free Trade Agreement, que incorporaba a El Salvador, a Guatemala, a Honduras, a Nicaragua y a Costa Rica en un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Ese tratado fue firmado en el mes de mayo del año 2004, nada más y nada menos que en la propia sede de la Organización de Estados Americanos en Washington, y a ese se le suman posteriormente la República Dominicana. Estamos hablando que ya estamos en el pleno proceso negociador del ALCA. Recordemos que el borrador del acuerdo decía que las negociaciones para culminar el acuerdo del ALCA debían estar finalizadas en enero de 2005 y el acuerdo ALCA debía entrar en vigencia no más allá de diciembre de ese año 2005. Bueno, ya para el año 2003 negocian un acuerdo similar con Chile, y con Perú y con Colombia lo hacen en el 2006, con, digamos, el agravante que en los casos de Perú y de Colombia ambas naciones pertenecían
como en efecto todavía pertenecen a la Comunidad Andina de Naciones. Y por esa condición, la normativa comunitaria andina proscribía la suscripción de tratados de libre comercio de manera unilateral con terceros. Es decir, había una política exterior comunitaria, tan es así que dentro de las negociaciones del ALCA, los 5 países andinos, que incluían para ese momento la República Bolivariana de Venezuela, negociaban a lo interno para sentarse posteriormente en la mesa de negociaciones del ALCA con una vocería única, es decir, la comunidad andina hablaba como con una sola voz donde se agrupaban los 5 países que para ese momento pertenecían a la comunidad andina de naciones. Me tocó la oportunidad de monitorear el proceso de negociación del ALCA durante 2 años y puedo dar fe de lo que acabo de señalar. En el caso del Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos con Colombia, además es firmado en el contexto de la séptima cumbre de las Américas del 2012, que acabamos de ver, fue en Cartagena de India. Y finalmente hacen lo propio con la República de Panamá. Recordemos la invasión del 20 de diciembre de 1989 a un país que, por cierto, es más pequeño que el estado Apure de Venezuela, un aproximado de 72.000 kilómetros cuadrados. Uno de los, digamos, elementos importantes del proceso de integración de ese periodo, sin duda alguna, es la UNASUR. La UNASUR congregaba a las 12 naciones geográficas del subcontinente americano y se convirtió en un organismo internacional sujeto de derecho internacional público. Pero desde mi punto de vista, bueno, nació con 2 grandes deficiencias. Una tiene que ver con el mecanismo de denuncia, que es un mecanismo realmente muy ligero. Basta que un Estado manifieste su voluntad, denuncie el acuerdo en la sede y en un lapso de 6 meses, de acuerdo al artículo 24 de los estatutos, ya está ese país fuera del organismo internacional. Digamos que la otra característica que contribuyó también a la actual situación es la manera de adoptar las decisiones que básicamente se adoptó que fueran por consenso de acuerdo a lo establecido en el artículo 12. En la práctica, eso trajo como consecuencia que bastara que un solo gobierno, por ejemplo, el gobierno de Álvaro Uribe, colombiano en ese momento, se opusiera a alguna decisión para que paralizara la UNASUR. Y eso fue lo que pasó. De hecho, en una decisión tan, digamos, burocrática o procedimental como era la selección del nuevo secretario general del organismo de UNASUR, no pudo haber el consenso necesario y fue utilizado ese argumento para el retiro de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú. Mismos países que, por cierto, conforman el grupo de Lima o conformaban. Y posteriormente vemos también cómo la Colombia del actual mandatario Duque y del exmandatario Lenín Moreno también denuncian el acuerdo de UNASUR y se retiran del mismo, con el agravante en el caso de Ecuador, por ser el país sede, no solamente se va al organismo, sino que lo deja sin sede. De manera que esa es un poco la situación en este momento, grosso modo, de una de las más importantes instancias de integración que fueron creadas por el comandante Hugo Chávez en articulación con el resto de los mandatarios de la región, independientemente de su signo ideológico, porque hoy debemos recordar, por ejemplo, como acabo de señalar, que el gobierno de Colombia, el gobierno del señor Álvaro Uribe, o sea, no se colocó el signo ideológico, sino que se colocó fue las bondades del proceso de integración. A eso, por ejemplo, el gobierno de Piñera de Chile le antepuso lo que ellos han denominado Prosur, pero ya desde el inicio ellos señalaron que Venezuela no iba a estar en ese mecanismo. Es decir, ya nacen con el sesgo de la exclusión.
Esto es muy importante porque en la unidad de la América del Sur no solamente trae bondades hacia lo interno del continente y subcontinente suramericano, sino que se erige dentro del escenario internacional como una unidad política interlocutora inválida con otras instancias del sistema, como por ejemplo la Liga Árabe, creada por cierto en el 45, luego de la Segunda Guerra Mundial, que reúne a esta cantidad de países. Porque en conjunto con los países integrantes de UNASUR se implementó una dinámica de reuniones cumbres entre los países de América del Sur y los países del árabe llamado ASPA. Es así como la primera reunión birregional se da en Brasilia en mayo de 2005, la segunda en Qatar en el año 2009, la tercera, como vemos, en Lima en el 12. Hay una cuarta en Riyadh, ya el comandante no está entre nosotros, porque esto es parte del legado, y había una quinta programada precisamente aquí en Venezuela en el año 2018. De manera que esta era la visión del comandante Hugo Chávez. Nosotros hemos visto cómo de cada una de estas reuniones eh, surgían políticas de coordinación, entre otras, por ejemplo, eh, la posibilidad de crear un banco central de los países miembros del ASPA, la implementación del petro como, no como criptodivisa, sino como petromoneda, y entre otras, digamos, coordinaciones con gran impacto internacional que se estaban coordinando de manera birregional. De manera que al golpear la UNASUR no solamente se golpea el proceso de integración subregional, sino que se golpea también la coordinación y la articulación de políticas de mayor impacto dentro del sistema internacional. Esto además forma parte de lo que se llama la cooperación sur-sur, como vimos en una de las láminas iniciales. Así como acabamos de ver esto con el sistema ASPA, lo que tenemos en pantalla es al fondo el símbolo de la Unión Africana y los 55 países que actualmente forman el continente africano. Sucedió algo similar. De hecho, el presidente Hugo Chávez ya había incorporado a Venezuela como miembro observador desde el año 2005 en la Unión Africana. Y en el año 2006, es decir, el año siguiente, se convierte en el único presidente no africano que pronuncia un discurso en la cumbre de la Unión Africana. Y ahí, entre otras cosas, se propone la ampliación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con la inclusión como miembros permanentes a representaciones tanto del África como de América Latina. De manera que esto tiene un significado muy importante. Y esto también es producto de esto que está acá, que es el ASA, que es América del Sur, África, un mecanismo similar al ASPA, América del Sur, países árabes. Y vemos cómo se dieron sucesivas cumbres de el ASA. De hecho, la primera la conseguimos en Abuya, Nigeria, en noviembre de 2006, a la que sigue la de Margarita, aquí en Venezuela, en septiembre de 2009. Hubo, de hecho, una tercera en el año 2013, fíjense la fecha, febrero del 13, el comandante se nombró el 5 de marzo de ese mismo año, es decir, el mes siguiente, y la próxima iba a ser en la República de Ecuador, pero ya bajo la presidencia de Lenín Moreno, que por supuesto no se dio esa cumbre. Entonces, repito, al implosionar el tema de la UNASUR, no solamente impacta en el proceso de integración subregional, sino que también impactan en estas articulaciones que se están dando de cooperación sur-sur, no solamente con los países árabes, sino también con los países africanos. De la misma manera, tenemos el movimiento de los países no alineados, que el presidente Chávez le dio tal importancia que le incluyó incluso en el plan de la patria.
y textualmente colocó impulsar el liderazgo en el seno del movimiento de países no alineados con miras a la realización de la 17ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Venezuela, la cual se hizo y presidió el presidente Nicolás Maduro, de la manera que aquí vemos cómo tiene vigencia el legado, digamos, de la geopolítica y de la cosmovisión del comandante Hugo Chávez. Aquí tenemos el movimiento de los no alineados con todas las cumbres que se han dado desde su creación en el 61 en Belgrado, en la antigua Yugoslavia, hasta la última cumbre realizada en Bakú, en Azerbaiyán, hace 2 años, que siguió a la realizada aquí en Nueva Esparta, en Margarita, pues en Venezuela, de ese movimiento no alineado surge una instancia apéndice, que es el Grupo de los 15, que actualmente posee un poco más de 15 países, pero sigue manteniendo esa denominación, con la característica que, a pesar de ser relativamente pequeño en su composición, posee integrantes de 3 continentes, de América Latina, de África y de Asia. Bueno, este grupo fue presidido por el presidente Hugo Chávez, y en tal condición de cooperación sur-sur, fíjense en el mapa, que todos son de los llamados hemisferio sur, él articuló en su momento, el presidente del grupo de los 8, que reúne las 8 economías más, digamos, industrializadas del mundo. En ese momento estaba Jean Chrétien por Canadá, después fue con el italiano, no recuerdo en este instante el nombre, pero eso es lo que se llamó el diálogo, la revitalización del diálogo norte-sur, porque se articulaba con estas instancias del sur en desarrollo y se dialogaba con el norte, llamemos desarrollado. Todo eso también tiene un impacto con lo que acabamos de ataques a la integración de América Latina y el Caribe. Y aquí vemos las diferentes cumbres del grupo de los 15 y los proyectos que se estaban manejando, porque el proyecto de Telesur, Petrosur, Banco del Sur, la Universidad del Sur, entre otros, no son exclusivos de la región latinoamericana y caribeña, así no los veía el presidente Hugo Chávez, los veía en el mundo del sur. También tenemos el grupo Los 77, en el cual el presidente Chávez participó no solamente de una manera muy activa, sino que fue tal su participación que llegó a la presidencia del grupo, asumió la presidencia del grupo Los 77 en enero del año 2002, muy temprano de su ejercicio de gobierno, del ejercicio de su política. Esto es muy importante porque no solamente es un movimiento que agrupa 134 países, sino que además todos los países son del hemisferio sur, incluyendo a la China continental y por supuesto a la India. Bajo esa, digamos, condición del presidente del Grupo de los 77, él actuó de manera articulada en diferentes instancias internacionales, incluso del sistema de Naciones Unidas. Aquí solamente se señalan dos, que es la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, que se dio en Monterrey, en México, y la segunda cumbre sobre el desarrollo sostenible en Sudáfrica, en Johannesburg. Sobre el OPEC, bueno, ya hablamos, hicimos una breve acotación. Es importante, sin embargo, señalar algunos elementos. Eh, Uno es que siguen siendo países del hemisferio sur. Lo otro es que con la llegada del presidente Chávez, hay que recordar que la OPEC fue creada en el año de 1960 y solamente había tenido desde su creación una reunión a nivel cumbre, de jefes de Estado, que fue en el año 75 en Argelia. Y es con el presidente Chávez cuando nuevamente se reúnen los mandatarios, los jefes de Estado, los soberanos, aquí en Caracas, en la segunda cumbre de la OPEC, donde se implementa la política de precios justos, que consistió en una banda de precios entre 18 y 22 dólares, es decir, se jugaba con la oferta de crudo que entraba al sistema internacional
para mantener los precios dentro de ese sistema de mínimo de $18 el barril y un máximo de $22 el barril. Recordemos que en el 98 los precios estuvieron alrededor de los $8. Eh, esa política de precios justos funcionó perfectamente hasta que el régimen estadounidense con algunos otros gobiernos tomaron la decisión de invadir al gobierno iraquí de Saddam Hussein, para el momento segundo productor mundial de petróleo, el segundo productor de la OPEP, y rompieron pues la política de precios justos de la OPEP, implementada por iniciativa del presidente Chávez aquí en Caracas, y eso trajo como consecuencia que nuevamente a través del presidente Chávez se diera un giro en la política petrolera internacional, en lo que empezó a denominarse OPEP Plus, es decir, comenzó un proceso de articulación, de recuperación de los precios entre los países productores de OPEP y países productores no OPEP, misma política que actualmente sigue el gobierno del señor presidente Nicolás Maduro, de manera que sigue vigente el legado del comandante Chávez, de su cosmovisión anterior. Esto que tenemos a continuación es el contexto más local latinoamericano y caribeño. Lo que tenemos a la izquierda son, digamos, los países que estaban en conflicto interno, una guerra civil sangrienta durante largos años en Guatemala, a partir de que el embajador estadounidense en Guatemala, John Perry Foy, entró pistola en mano al despacho de Jacobo Arbenz y lo depuso en el 54 y se instaló ahí un gobierno manejado por los intereses del establishment estadounidense. En El Salvador, la guerra civil, Nicaragua, bueno, tenemos toda la larga historia de la dinastía de los Somoza, eh, para evitar en ese momento una intervención militar directa de los Estados Unidos en la región centroamericana, porque ellos venían actuando por diferentes vías, recordemos el caso de los Irán Contras, etcétera, etcétera, etcétera. Surge por diversas iniciativas que finalmente se concretan en el año 83, el grupo de Contadora, inicialmente con los gobiernos de Belisario Betancur de Colombia, de la Madrid de México, de la Espriella de Panamá y el doctor Ana Campís de Venezuela. Ellos conforman el grupo de Contadora, repito, para evitar una iniciativa política para buscar una solución negociada al conflicto centroamericano, con miras a evitar una intervención militar directa de los Estados Unidos en la región. Poco tiempo después, a ese grupo de contadoras se le agregan los gobiernos de Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, se empieza a denominar el grupo de apoyo. Al año siguiente, en el 86, ese grupo pasa a denominarse el grupo de los 8. Eso sigue un proceso de evolución, un acerro muy interesante, estoy tratando de resumir, y en el 90, 4 años después, se convierte en el grupo de Río. Continúa, digamos, ese proceso. Ya recordemos que la guerra en Centroamérica, la paz, mejor dicho, se alcanza a través de los acuerdos de Esquipulas, Esquipulas 1, Esquipulas 2. En el 91 ya podemos estar hablando de la paz en Centroamérica, y el grupo de Río mantiene su, digamos, su vigencia y se va transformando y se convierte en una instancia de diálogo y de concertación política en América Latina y en el Caribe, y ya a un proceso de sumar voluntades. Es así como progresivamente se le van sumando otros países, como los que estamos viendo en pantalla. Aquí se suma la Comunidad del Caribe, se suma el sistema interamericano de Centroamérica, el sistema de integración centroamericano. En el año 2000 se empiezan a incorporar ya los gobiernos de Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, mejor dicho, más que los gobiernos, los países, los estados, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y Dominicana, República Dominicana. A esto le sigue en el año 2005 Belice, el único país anglófono continental de Centroamérica. En la llamada Megacumbre del Sur, en el año 2008, en Brasil, se da la Cumbre de América Latina y el Caribe, y ahí es un proceso muy interesante porque se incorpora el grupo de Río no solamente Guyana, Haití, sino también Cuba, que había sido, como señalamos,
permanentemente segregada del sistema de integración, del sistema panamericano, el sistema interamericano. A eso le sigue la incorporación de Jamaica en el año 2009 y en el año 2010 se da la cumbre de la unidad en Cancún, en Playa del Carmen, en México. Nosotros tenemos al final 23 cumbres del Grupo de Río, una vez lograda ya la paz en la región centroamericana, producto de la actividad del grupo de contadores, el grupo de apoyo y después el grupo de los 8. Y todo esto de hacerlo se recoge finalmente aquí en Caracas por, digamos, visión del comandante Hugo Chávez en diciembre del año 2011, visión y trabajo. Cesan tanto el Grupo de Río como la Cumbre de América Latina y el Caribe y se crea la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que debo decir que es un mecanismo, no es un organismo internacional como lo era o lo es la UNASUR, sino es un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política entre los países de América Latina y el Caribe. Y este es precisamente su talón de Aquiles, que es un mecanismo intergubernamental, no es un organismo internacional, siendo la UNASUR un organismo internacional, la lograron implosionar. Esto es mucho más endeble, es un mecanismo intergubernamental, eso quiere decir que tenemos que sentarnos ahí los diferentes gobiernos de la región a tratar de coordinar política. En este momento, imagínense ustedes coordinar política con el gobierno de Iván Duque, con el gobierno de Piñera, con el gobierno de Bolsonaro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la práctica, la CELAC nos las tienen también implosionadas. Esperemos que con el rol que está ejerciendo los Estados Unidos mexicanos, la presidencia pro tempore la CELAC pueda articular e imprimir un nuevo relanzamiento de esta instancia internacional. Este es el proceso de integración a nivel de la comunidad andina. Nace en el 69, en el 93, es muy importante este dato, se decreta o se adopta, mejor dicho, la creación de una zona de libre comercio andina. Aquí tenemos nosotros que se inicia un proceso de desgravación arancelaria que va a durar durante más de una década. De hecho, tenemos lo siguiente. Esto es un ejemplo real de cómo estaba la situación del comercio bilateral entre los países, entre Perú y Venezuela en este caso, pero la imagen corresponde a los países andinos en relación a Perú. De hecho, para diciembre del año 2005, como vemos acá, diciembre de 2005, el universo arancelario entre Perú y Venezuela ascendía a 6.558 subpartidas arancelarias, que es la sumatoria de esto. En términos porcentuales, el universo de exportaciones liberadas de Perú por Venezuela en este caso ascendía a más del 99.5%. Recordemos que el proceso de libre comercio andino inició en el 93, ya estamos en el año 2005. Ya prácticamente el 100% del universo arancelario entre Perú y Venezuela estaba liberado a cero para diciembre de 2005. Y esto es importante porque esto es un ejemplo real. Esto fue una situación que nos conseguimos en Lima cuando llegamos allá a asumir la jefatura de la sección económica y comercial de la Embajada de Venezuela en el Perú. Hicimos un diagnóstico de la situación para ver cómo estaban los flujos de comercio, producto del libre comercio andino, y nos conseguimos con esta realidad. Digamos que la primera información es prácticamente el libre comercio ya desde el 93 al 2005, ¿verdad? Pasado ese lapso. Vamos a ver esto, la realidad de los flujos comerciales. Esto que está acá, para el año 2005 eran las importaciones de Perú provenientes de Venezuela que sumaban un poco más de 528 millones de dólares. Nos conseguimos que este producto, que es el primer producto que está acá, ya concentraba más del 60% de todo el flujo comercial de las exportaciones de Perú provenientes de Venezuela. Y nos vamos descendiendo de 6.558 subpartidas arancelarias, 25 de ellas, aquí están,
25, o sea, 5 productos concentraron más del 90% de todo el flujo comercial. Es decir, que en condiciones de libre comercio había una concentración del flujo comercial en 25 productos. Pero eso no solamente es, digamos, lo curioso. Vamos a ver quiénes están usufructuando o concentrando esos flujos comerciales. Conseguimos 10 empresas que están absorbiendo el 80% de ese flujo comercial. Todas eran transnacionales. Algunas de ellas no eran empresas peruanas, ni siquiera eran empresas andinas, como por ejemplo las que están marcadas ahí, la Shell y la Chevron Texaco. Del año anterior conseguimos el mismo patrón, incluso más grave, porque estamos hablando de la concentración de las 25 primeras subpartidas arancelarias superaba el 90% y 10 empresas concentraban alrededor del 90%. Volvemos a conseguir todas las empresas transnacionales, algunas de ellas fuera de la región andina, por ejemplo Repsol, Rexicol y Goodyear. Es decir, que nosotros podemos decir con absoluta propiedad que el libre comercio andino está beneficiando a un conjunto de empresas transnacionales, algunas de ellas ni siquiera eran empresas de la región andina. Es una de las razones fundamentales, estructurales, por las cuales nosotros nos vamos de la Comunidad Andina de Naciones e ingresamos al Mercosur. De manera que a esto hay que agregarle también una razón coyuntural, porque como señalábamos en láminas anteriores, la Comunidad Andina actuaba con una política exterior común y una suerte de movimiento administrativo y diplomático en momentos en que Venezuela no estaba al día en las cuotas de la Comunidad Andina de Naciones, en las cuotas de participación anual de contribución al organismo desde el punto de vista financiero. No teníamos en ese momento el derecho a voto y valiéndose de esa artimaña, modificaron la legislación andina en materia de propiedad intelectual, que era una exigencia de las transnacionales farmacéuticas de Estados Unidos para firmar además un tratado de libre comercio con Perú y con Colombia, en contravención a la propia normativa andina, que no solamente proscribía que unilateralmente algunos de los 5 miembros de la comunidad andina negociara y suscribiera un tratado de libre comercio con un tercero, sino que al mismo tiempo lograron modificar la normativa andina en materia de propiedad intelectual para adaptar a las exigencias de las farmacéuticas estadounidenses, como acabamos de señalar. De manera que esas son razones estructurales y razones coyunturales por las cuales Venezuela, en voz y dirigencia del comandante Chávez, asume pues la posición de excluirnos de la Comunidad Andina de Naciones. Había razones estructurales que son estas, unos flujos de comercio concentrados y un usufructo de los llamados beneficios de libre comercio por un conjunto de empresas, algunas de fuera de la región andina. Aquí tenemos el caso contrario, las exportaciones peruanas de Venezuela, el patrón era el mismo, 25 subpartidas concentradas alrededor del flujo comercial. En el tema de Mercosur, que por cierto es una unión aduanera, tiene un arancel externo común, en el 2017, ya no estando con nosotros físicamente el comandante Chávez, se decidió la suspensión arbitraria, ilegal y llamemos unilateral de Venezuela, bajo el mismo argumento que decían en el tema de la Cumbre de las Américas, que no estamos en un sistema democrático, y aplicaron lo que se llama el protocolo de Ushuaia. Bueno, nos implosionaron UNASUR, nos implosionaron la CELAC, hicieron lo propio con Mercosur, ya acabamos de ver, y con el tema de Petrocaribe. El presidente Chávez siempre dijo que Petrocaribe era la garantía de la estabilidad de las naciones del Caribe. Vemos que atendía a 17 naciones de la región en condiciones especiales de financiamiento. Vemos como, por ejemplo, recientemente se dieron, creo que en los últimos 2 años, protestas masivas en Haití por el tema del precio de los combustibles, entre otros ingredientes que terminaron con el magnicidio reciente del presidente Jovenel Moïse. En todo caso,
a donde quiero llegar es que en el tema de Petrocaribe, por las condiciones de hostilidad y agresión de medidas coercitivas unilaterales, ilegales e ilegítimas contra la República Bolivariana de Venezuela, han implosionado también el mecanismo de cooperación Petrocaribe. Así llegamos al ALBA. Es muy importante ese tema porque el ALBA en su momento agrupaba 13 naciones de la región. En el año 2008 se da un golpe de Estado en el año 2010, perdón, se da un golpe de Estado en Honduras y deponen a Manuel Mel Zelaya. Y una de las primeras decisiones en materia de política exterior que toma el dictador Micheletti es excluir a Honduras del ALBA. Lo mismo hace Lenín Moreno en agosto del 2018 cuando llega a la presidencia del Ecuador, y posteriormente en el golpe de Estado que le dan a Evo Morales el 10 de noviembre, 5 días después, Yanine Áñez excluye a Bolivia, al Estado Plurinacional de Bolivia, del ALBA. Esto es posible, entre otras razones, porque el ALBA también, desde mi punto de vista, tiene una desventaja que no es un organismo internacional, nace de una declaración conjunta. Una declaración conjunta es una manifestación de voluntad, y si bien en el desarrollo de sus actividades muchas de ellas se hacen a través de convenios bilaterales, hay algunas instancias como por ejemplo el Banco del ALBA, que son sujetas de derecho internacional público. El mecanismo como tal, el mecanismo del ALBA, no es sujeto de derecho internacional público, y desde mi punto de vista debería adoptarse un tratado de institucionalización que lo orija como tal. Esto se puede hacer vía el Consejo de Movimientos Sociales, porque en esa visión del presidente Chávez y del presidente Castro, ellos colocaron al Consejo de Movimientos Sociales al mismo nivel que el Consejo, por ejemplo, que los otros tres consejos que conforman la estructura del ALBA. El Consejo Político, que está formado por los cancilleres, el Consejo Económico por los ministros del área y los presidentes de los bancos centrales, y el Consejo Social por los ministros del área social. Bueno, resulta que el Consejo de Movimientos Sociales está al mismo nivel y puede elevar consideraciones y propuestas directamente al Consejo Presidencial. Y hay toda una estructura de diálogo, movimiento y otras instancias con las cuales se puede trabajar, entre otros, esta propuesta de creación de un tratado de institucionalización que erija al ALBA como un internacional público de acuerdo a lo establecido en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, donde, por ejemplo, de acuerdo a ello, en mecanismos como las Naciones Unidas, cuando Venezuela se escinde, el artículo 135 del Acuerdo de Cartagena establece un lapso de 5 años para desvincularse del programa de desgravación arancelaria. Ese programa que inició en el 93 y que ya para el 2005 mantenía una cooptación de los flujos comerciales en empresas transnacionales, nosotros tuvimos que soportarlo 5 años más después que en el año 2006 denunciáramos el Acuerdo de Cartagena por imperio del artículo 135 de ese acuerdo. Entonces, no es tan fácil cuando es un organismo internacional escindirse del organismo, como si lo es de un mecanismo como el ALBA. De ahí la importancia de erigir la propuesta de un tratado de institucionalización que lo eleve a la categoría de organismo internacional, repito, de acuerdo a lo establecido en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados del 69. Y lo mismo pasa con los otros instrumentos que están ahí establecidos. El del CIADI, que es el sistema de solución de controversia en materia de inversión del Banco Mundial, establece un mecanismo de 6 meses. La Convención Americana de los Derechos Humanos, 5 años de su entrada en vigencia más un año de preaviso para poder renunciar, para poder salirse de él. Nosotros lo hicimos, igual con el TIAR, igual con lo EA. Lo otro que ven ahí rayado es que ciertamente nosotros en esta fecha nos denunciamos el acuerdo, pero la Asamblea Nacional de Secato, bajo el desacato del exdiputado Guaidó, nuevamente introdujo
instrumentos de ratificación y a la luz de estos organismos y de algunos gobiernos, nosotros nuevamente pertenecemos a la OEA, nuevamente pertenecemos al TIAR y nuevamente pertenecemos a la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto, por supuesto, son decisiones nulas e irritas, pero también es nulo e irrito el laudo arbitral de París de 1899, mediante el cual nos intentan despojar de los 159.500 kilómetros cuadrados de la Guayana de sequía. De manera que esto es un tema de seguridad integral de la nación que tiene que ser atendido con mucha estrategia, mucha diplomacia y mucha fuerza jurídica y política. Y los responsables tienen que ser procesados además. Esto es un tema sobre la derivación de la cumbre de Quebec de las Américas, que termina en la Carta Democrática Interamericana. Y fíjense que en momentos en que ya Venezuela había denunciado la Carta de la OEA y estábamos en el proceso de espera de los 2 años que marca la Carta de la OEA para eh, eh, desvincularnos formalmente del organismo, seguía la insistencia en suspendernos. Pero si ya nosotros habíamos denunciado, estábamos en el lapso de espera, ¿por qué nos querían suspender? Nos querían suspender porque el artículo 21 de esta Carta Democrática señala que un Estado miembro suspendido debe continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la organización, en particular en materia de derechos humanos. De ahí la premura en suspender los votos que nunca lograron. Un rápido paneo por la situación actual de los Estados Unidos de América en el sistema interamericano de derechos humanos da cuenta que de los 8 instrumentos interamericanos desde el punto de vista jurídico de promoción, protección y defensa de los derechos humanos vigentes en el sistema, los Estados Unidos no pertenece a ninguno, no pertenece a la convención, bueno, los que están en pantalla, pues, Convención Interamericana para la Prevención de las y sanción de la tortura, derechos humanos en materias económicos, sociales y culturales, protocolo de San Salvador, y sobre la abolición de la pena de muerte, las sanciones de erradicar la violencia contra la mujer, desaparición forzada de personas, discriminación contra las personas con contra el racismo y la discriminación racial y formas conexas de intolerancia y sobre la protección de derechos humanos de las personas mayores. Los Estados Unidos no han suscrito ningún instrumento interamericano en materia de promoción, protección y defensa de los derechos humanos. El órgano, el instrumento matriz, el instrumento que genera todo el sistema interamericano y que crea además la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tampoco ha sido suscrita por los Estados Unidos. Y como corolario de todo esto, a pesar de no ser parte de este instrumento que, como acabo de señalar, eh, da vida a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana, poseen la sede física de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y no solamente que poseen la sede física, sino que la han llegado a presidir. Los Estados Unidos ha presidido en varias ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sin ser parte de la convención que la crea. Llega, digamos, la irracionalidad en esta materia. Además, el financiamiento de esta comisión es parte del sistema interamericano. En palabras de Rafael Correa, casi el 97% proviene de países que no han ratificado la convención, de estados observadores o por organismos y fundaciones de cooperación. Aquí hay que acotar también que en esta materia hay que avanzar hacia un cambio en la doctrina de los derechos humanos en el sentido que no puede ser posible que en el caso, por ejemplo, tan tristemente célebre del señor Orlando Figuera, que todos recordamos que se bajó salió del metro en Altamira en los momentos de la guarimba y fue salvajemente golpeado, fue vejado, apuñaleado, golpeado y finalmente lo rociaron con combustible y le dieron fuego y terminó falleciendo días después en un hospital producto de esas quemaduras. Ese hecho tan bárbaro, tan atroz, no califica como una violación de los derechos humanos por el sencillo
hecho de que, de acuerdo a la doctrina internacional de derechos humanos, para que califique como una violación de los derechos humanos, en este caso el derecho a la vida, ese acto tuvo que haber sido ejecutado por un agente del Estado. Fundamentalmente estamos hablando de un policía o de un militar. Si no es hecho por un agente del Estado, no califica como violación de los derechos humanos, pasa al ámbito del mundo penal ordinario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas estas ONG de promoción, protección y defensa de los derechos humanos están solamente para actuar contra los estados, porque son los agentes del Estado son los únicos que son violadores de derechos humanos, de acuerdo a la doctrina internacional. Todas estas ONG están es para actuar contra estos estados, y es por eso que cuando uno hurga en el financiamiento de estas ONG, se ve con claridad que vienen del exterior o cuesta mucho identificar el origen de sus fondos, y finalmente siempre vienen de organismos y gobiernos extranjeros. Hay que agregar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos además se arrogó facultades para dictar medidas cautelares contra Estados soberanos, es decir, una comisión se arroga la facultad ella misma de dictar medidas cautelares contra los estados. Pues ya señalamos que sede en Washington y ha sido presidente estadounidense que no son parte, cuyo país no es parte de la convención que la crea. En base a este tema de los derechos humanos, por ejemplo, en diciembre del 14, el Congreso de los Estados Unidos puso en vigencia una ley que se llama Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela. O sea, utilizan la politización, la instrumentalización del tema de los derechos humanos en materia de política exterior para darle piso jurídico y político a las medidas coercitivas unilaterales. Esa ley finalmente sirvió de fundamento para el decreto de Barack Hussein Obama, donde califica a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional. Y aquí está la carta que él le manda al presidente del Congreso en marzo de 2015, donde básicamente habla de la erosión de los derechos y las garantías de los derechos humanos en Venezuela. Este es el video famoso de William Brownsfield, donde dice que no importa el sufrimiento del pueblo venezolano, quizás por meses o años, de acuerdo a sus palabras, que ese es el costo. Mucho más recientemente, en marzo de este año 2001, el gobierno del actual presidente Joe Biden extendió la vigencia del decreto de la orden ejecutiva mediante la cual nos siguen considerando una amenaza inusual extraordinaria a la política exterior y la seguridad nacional. Aquí vamos a hacer un breve repaso en materia de droga, que es el otro elemento que me indica. Estos son los últimos reportes de la Oficina contra las Drogas y el Crimen de las Naciones Unidas. Este es el de 2016, un informe de 114 páginas donde el nombre de Venezuela no aparece, mientras que Colombia no solamente nombraba 40 veces, sino que habla de un aumento de casi el 40% del área de cultivo con respecto al año anterior. Eso lo dice. Sobre el potencial de producción de cocaína, bueno, también habla de un aumento de cerca del 40%. El informe del 2017, un informe de 136 páginas, tampoco nombra a Venezuela. Colombia nombra 35 veces. Estamos hablando del informe de las Naciones Unidas, de la Oficina contra las Drogas y el delito, el crimen. Bueno, nuevamente habla de un aumento en los cultivos de cocas. Igual en el informe de 2018, la palabra Venezuela la nombran 2 veces en términos acusatorios, sino en referencias que ya vamos a ver. Pero en el caso de Colombia hablan de un crecimiento del 31%, o sea, todos los años va creciendo las áreas de cultivo de drogas ilícitas, y lo catalogan como el primer productor mundial de cocaína. Y estamos hablando del reporte anual de la Oficina Especializada de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen.
y además señalan que produjo aproximadamente el 70% de la producción mundial. Habla del incremento de las áreas de cultivo, si bien es de 2007, es un informe, digamos, del cual se hizo eco la BBC, mediante el cual se da cuenta de cómo es el manejo de la droga en los Estados Unidos, por lo menos de plantaciones de marihuana. Dice que la marihuana es el mayor y más rentable cultivo en los Estados Unidos de América, que es el mayor cultivo comercial en 12 estados de la Unión estadounidense, uno de los principales en 3 de los 30 estados, en 5 de los 39, es el mayor cultivo, es mayor al cultivo de algodón en Alabama, mayor que el de la uva, las verduras y el heno juntos en California, más grande que el del maní en Georgia, mayor que el cultivo del tabaco en Carolina del Sur y Carolina del Norte, más grande que los cultivos de tabaco, maíz y soya juntos en Kentucky, y mayor a los 10 grandes cultivos en Tennessee. En conclusión, los Estados Unidos son el productor más grande de marihuana en el mundo. En un informe, aquí están las fuentes de las cuales hizo eco el 24 de septiembre de 2007 la BBC de Londres, para quien lo quiera, digamos, revisar. Y aquí están las 17 entidades federales de los Estados Unidos donde se avanza de manera acelerada hacia la despenalización de la bajo el argumento de fines recreativos. El informe de la Oficina de Naciones Unidas contra las drogas y el delito del 2011, cuyo hipervínculo también ponemos a la disposición, ya daba cuenta que el mayor mercado de la cocaína sigue siendo los Estados Unidos, con un consumo estimado de 150 toneladas métricas, lo que equivale al 36% del consumo mundial. Palabras de las Naciones Unidas. Aquí hay un informe todavía mucho más interesante, realizado por el profesor Yuval Suo, profesor de Química y Bioquímica de la Universidad de Massachusetts, Dartmouth, que consiguió trazas de cocaína en alrededor del 90% de los billetes de las grandes ciudades de los Estados Unidos. Ese informe fue presentado en la reunión nacional de la American Chemical Society. En algunas ciudades consiguió muestras de cocaína en el 100% de los billetes estudiados, y concretamente en Detroit, Michigan, en Boston, Massachusetts, en Orlando y en Miami, Florida, y en Los Ángeles, en California. Y aquí está la reseña de la cual se hicieron eco, por ejemplo, CNN, aquí está la fecha, agosto 14 de 2009, aquí está el título y aquí está el hipervínculo para quien quiera, digamos, ahondar en la noticia y verificar la veracidad y la solamente CNN, también Time se hizo eco de lo mismo, el hipervínculo también, e incluso The Guardian de Inglaterra también se hizo eco y aquí está el hipervínculo para eh, ahondar en ello. Nos hemos extendido un poco, pero creo que ha valido la pena, es un esfuerzo de síntesis muy grande. En el caso de la cosmovisión del comandante Chávez, estamos hablando de una nueva arquitectura de la integración latinoamericana y caribeña, de un proceso de integración de los pueblos y las fuerzas del sur, de la construcción de un sistema internacional multipolar y pluripolar, de la necesidad de avanzar hacia un tratado de institucionalización del ALBA-TCP, del fortalecimiento de la diplomacia de los pueblos, incluyendo la utilización masiva de las redes sociales para la articulación de los movimientos sociales, la articulación de estos movimientos a través del Consejo de Movimientos Sociales. Debemos posicionar en la agenda mediática en todos los ámbitos la instrumentalización que se está haciendo de la doctrina de los derechos humanos con fines políticos desestabilizadores a fin de lograr su modificación en el sentido que la violación de los derechos humanos no sea en exclusividad de los agentes del Estado, sino de todo aquel que los... Tenemos que sensibilizar a la sociedad venezolana sobre este manejo de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos
con fines antidemocráticos y desestabilizadores. Realizar las modificaciones constitucionales necesarias para concederle preeminencia al marco legal de la jurisdicción venezolana sobre disposiciones. Que hay un ejemplo, el 17 de octubre de 2019, en un marco de una propuesta de modificación a la Constitución de Panamá, se propuso la República de Panamá acata las normas del derecho internacional, no obstante se reconoce la superioridad del derecho nacional. Bueno, nosotros lo tenemos al revés. Ahí es donde creo que debemos hacer una modificación. Tenemos que reforzar la acción externa del Estado en todos los ámbitos. Esto, gracias a Dios, ya se está haciendo. Mantener, reforzar y la creación de mecanismos de cooperación integral con actores clave del sistema internacional. Eso también se está haciendo, afortunadamente. Actuar en los órganos jurisdiccionales internacionales y las propias jurisdicciones nacionales de los países cuyos actuales gobiernos actúan contra los intereses permanentes del Estado-Nación. Esto también se. Todo esto que ustedes han tenido la oportunidad de observar está contenido en una investigación bueno, que nos llevó 20 años elaborar. Comenzó por fases. En el año 2000 se presentó un primer trabajo prolongado en su momento por el canciller José Vicente Rangel. Luego, 18 años después, se logra presentar la investigación culminada, editada y publicada en 8 libros, 8 tomos, prolongada por el profesor Adán Chávez en su condición de presidente del Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del comandante Chávez. El año 2019 se hace una nueva edición ya de la colección completa. El año 2020 ya migramos a la edición digital. Este año 2021 tenemos una edición en árabe. Estamos ya trabajando en una versión en portugués y en francés que esperamos tener Dios mediante para este mismo año. Aquí les dejo pues los sitios donde pueden conseguir un poco más información, los puntos de contacto, diplomaciapresidencial.com, info@diplomaciapresidencial.com, el correo electrónico, y nuestra cuenta en la red social Instagram, donde también tenemos permanentemente información sobre todas estas, digamos, estas temáticas que hemos visto en esta presentación. La investigación, me permito acotar, está presente en diferentes instancias internacionales, en el Instituto Latinoamericano de la Academia de Ciencias de Rusia, en todo lo que ustedes están viendo acá. En Francia, en Alemania, en la Biblioteca Británica en Londres, etcétera. A nivel de los Estados Unidos, en 17 universidades de primer nivel, Harvard, Princeton, Yale, nos ha sorprendido conseguirla de manera física, no digital, física, en todos estos sitios, incluyendo la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, la Biblioteca Pública de Nueva York, lo cual pues da una referencia, da cuenta de, digamos, la rigurosidad con la cual se elaboró esta investigación, que, repito, nos tardó 20 años su culminación. De manera que yo espero haber cumplido las expectativas, lamento mucho haberme excedido el tiempo, pero de verdad que es un esfuerzo titánico en materia de síntesis. Espero pues que esto pueda servir como un despertar para la continuación en estos temas. Muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes.